Estamos continuamente hablando de quién puede ser el próximo papa, pero para saber qué papa necesita la Iglesia deberíamos de analizar en qué situación nos encontramos. Y para ello tenemos el gusto de hablar con Norberto González, exdecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Santa Cruz en Roma, uno de los impulsores de que este proyecto saliera adelante y que hoy es un referente en todo lo que concierne a estos temas. Muchísimas gracias, Norberto. Es un placer poder hablar de estos temas desde Roma en estos días en que la atención informativa de todo el mundo está centrada en Roma. Y esto ya es muy significativo porque considero que manifiesta, como se vio también en la renuncia de Benedicto XVI, de la que fui testigo, y en la muerte de Juan Pablo II también fui testigo, que la Iglesia es universal y que la Iglesia es probablemente en este momento la única institución que es capaz de atraer la atención informativa de todo el mundo, con independencia de credo religioso, con independencia de orientación política. Esto dice que la Iglesia es un lugar de acogida. La imagen que veíamos hace unos pocos días de Trump y Zelensky hablando sin intermediarios en la nave de San Pedro, me parece que en este sentido es muy elocuente, es muy icónica, ¿no? Precisamente de la Iglesia como lugar de acogida, como lugar de paz, no como, por desgracia, algunos intentan pintarla como fuente de conflictos, como fuente de enfrentamientos, ¿no? Es todo lo contrario. El papable, el papa que la Iglesia necesita, pues comentábamos antes, a raíz de muchos estudios que hemos hecho en la facultad, precisamente una tesis de doctorado sobre los cónclaves en la prensa desde el año 1950, un sacerdote polaco. Es una paradoja, es hacer noticia de una non-noticia. En este sentido, la prensa italiana es maestra en hacer un raconto, una narración, digamos, hipotética, pero que a veces los medios de comunicación no italianos, que no conocen estas matices, ¿no? de cómo se hace una noticia sobre hipótesis, a veces la leen como si fueran hechos, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Pero, en fin, es un arte difícil, que a veces se presta efectivamente, digamos, a las quinielas y al identity del Papa. Ciertamente el Papa es una elección de los cardenales, esto no cabe duda. A veces se dice el Papa es el Papa del Espíritu Santo. Comentaba el cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y Papa elegido, que esta expresión hay que tomarla con un grano salis, porque ciertamente muchos papas en la historia no los hubiera elegido el Espíritu Santo. Y por otra parte, esta libertad humana, los cardenales pueden resistirse a la acción del Espíritu Santo. Lo que esto significa es que efectivamente ciertamente Dios interviene en la historia porque Dios es quien guía a la Iglesia, pero la guía con la libertad de los hombres y por tanto es una elección de los cardenales que con distintas sensibilidades, con distintas proveniencias geográficas, con distintas comprensiones de cuáles son las necesidades de la Iglesia, deben determinar qué es lo más urgente, cuáles son las prioridades más importantes para la Iglesia en este momento, ¿no? Este cónclave es muy especial, porque ciertamente es el cónclave más internacional que haya existido hasta en estos momentos. Con independencia de que la mayor parte, lógicamente, han sido nombrados por Papa Francisco, esto no quiere decir que todos tengan la misma visión de Papa Francisco, cada uno trae su historia, su visión, su propia biografía, como cada uno de los papas precedentes. El Papa Francisco traía la experiencia de la Iglesia en Argentina en un momento determinado histórico, Juan Pablo II, la Iglesia en Polonia
en un momento histórico muy determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una lección en la que los cardenales se confrontan sobre qué es lo que la Iglesia necesita en estos momentos, ¿no? Por eso se puede decir que el cardenal será el cardenal que habrán elegido el Papa será, perdón, el cardenal que habrán elegido estos cardenales en este momento histórico. Sin duda los cristianos, los católicos, recibiremos al Papa como el sucesor de Pedro, porque en realidad el Papa no es el sucesor del Papa precedente. Cada uno de los papas es uno en la continuidad de esa sucesión de San Pedro, que es el vicario de Cristo, a quien Cristo da el poder de atar y desatar. De ahí que todas estas imágenes que vemos estos días en la Plaza San Pedro, en la propia fachada, vemos las llaves, ¿no? De Jesús que está dando las llaves, con esto significando el poder de atar y desatar en la tierra, digamos, todo lo que se refiere a la doctrina y a la moral de la Iglesia Católica, ¿no? En ese sentido, el Papa no es él solo a gobernar la Iglesia, es la Iglesia universal. Norberto, en este sentido, usted apunta de que va a ser un cónclave inédito en la historia y que representa también esa universalidad de que la religión católica está extendida en todo el mundo y van a ser 71 países los que en esta ocasión van a estar presentes en el cónclave. Hablemos de esa iglesia. Los europeos tenemos esa costumbre de pensar en una iglesia eurocéntrica. Pero ¿qué hay más allá de ese eurocentrismo en la actualidad y en el futuro? Hay África y hay Asia. Esto ya se ha visto claramente durante este pontificado. Basta pensar el papel tan importante que tuvo el episcopado africano en el primer sínodo de la familia. Es decir, no cabe duda que la Iglesia está viva siempre, también en los países de vieja tradición cristiana que están en un proceso de secularización. Se observa una tendencia cada vez más creciente de jóvenes que vuelven o que inician el camino de la fe cristiana por convicción, no porque sus padres eran católicos, no porque iban a procesiones de pequeñitos, etcétera, etcétera, ¿no? La Iglesia está hoy muy viva en África, la Iglesia está muy viva en Asia. Basta pensar que demográficamente en el 2050 el país con mayor número de católicos será China, muy por encima de Estados Unidos, que es el país que en este momento tiene más católicos, ¿no? No cabe duda que los cardenales esto lo tienen en la cabeza, ¿no? Deben tenerlo en la cabeza, ¿no? Y que los problemas de la Iglesia en todos esos países tienen muy poco que ver con las viejas categorías de este eurocentrismo, de luchas ideológicas del pasado, una Iglesia progresista, conservadora, etc. Han pasado 60 años, más de 60 años del Concilio Vaticano II. Es el momento se puede decir que los papas precedentes han sido papas que han vivido el Concilio Vaticano II. Concretamente Ratzinger, Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II fueron testigos y actores. El Papa que venga ahora será un Papa que tiene que actuar el Concilio Vaticano II, cuyo mensaje más importante es que la santidad, la llamada a la plenitud de la vida cristiana, es para todos, no solo para los sacerdotes, para los obispos, para los religiosos, sino para todos, para los laicos. Los laicos civiles, por así decir, no los laicos de sacristía, ¿no? Los laicos civiles, los laicos, en definitiva, las personas que estamos en el mundo, que trabajamos en una profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es probablemente esto es un deseo que yo tengo, ¿no? Que el próximo Papa y los papas que vendrán después serán los papas que llevarán a su actuación la letra y el verdadero espíritu del Vaticano II. No son los papas que han sido protagonistas de esas luchas ideológicas
que han contradistinguido, que han caracterizado el posconcilio, ¿no? Don Norberto, como especialista en opinión pública, ¿qué nos dicen esas tendencias de los jóvenes, también esa contrarrevolución que se está viviendo en las nuevas generaciones, jóvenes que van a misa, que buscan la autenticidad en el rito, nuevos bautizados ya de generaciones de los 40? ¿Qué lectura podemos hacer de esa generación del mayo del 69 que, como comentábamos, parece que ya ha proscrito, que estamos ya ante una nueva sociedad? Sí, efectivamente los indicadores sociológicos más recientes, aparte de otros indicios que no son medidos por sondeos, que no son medidos con instrumentos sociológicos, muestran esto, es decir, que hay en los países de antigua tradición cristiana, donde se ha producido ese fenómeno de secularización o de descristianización, hay un fermento de nuevas generaciones que quiere vivir su fe con autenticidad, que quiere vivir su fe con profundidad, que se siente libre de los condicionamientos culturales del pasado, de la historia, de los errores de la historia, de los cristianos, que ciertamente hemos cometido muchos a lo largo de la historia, ¿no? Porque la Iglesia es de Dios, pero está hecha con los hombres y con la respuesta de los hombres. Bien, esta generación nueva se ve que quiere abrir una página nueva en la historia de la Iglesia, ¿no? Indicios de esto, pues basta pensar el resurgir de la Eucaristía y de las procesiones eucarísticas en Estados Unidos, un país donde la religión tiene una importancia privada muy importante, pero no ha tenido la historia de Europa de una iglesia denominacional, o sea, ha nacido en un contexto de libertad religiosa. Allí no había tradición de procesiones, por ejemplo. Pues el año pasado hubo una procesión eucarística desde los 4 puntos cardinales de Estados Unidos que duró 60 días, por donde iba pasando, se iba procesiones en las iglesias, en las diócesis, etc. Al final, esas 60.000 personas que hicieron todo el recorrido convergieron en el centro de los Estados Unidos, en Indianápolis, ¿no? Donde se celebraron durante 2 o 3 días congreso eucarístico, adoración, etc. Esto es un fenómeno ciertamente nuevo, inaudito en un país como los Estados Unidos, ¿no? O el fenómeno de la conversión de adultos y la recepción al sacramento del bautismo de adultos en Francia en miles, en la Pascua tanto de este año como del año pasado. Tanto es así que ni los mismos obispos lo esperaban. Y tanto es así que concretamente en una diócesis de Francia han decidido hacer una especie de sínodo para ver cómo formar a estos nuevos levas de cristianos recientes y nuevos, qué hacer con ellos, cómo darles una formación más completa, ¿no? O vemos también en otros países, como en Gran Bretaña, donde se han reunido hace unos meses 10.000 jóvenes católicos en Wembley. Eso también es una cosa inaudita, ¿no? Es un estadio emblemático donde son cantados los Beatles, etcétera, etcétera, ¿no? Un estudio sociológico que hemos hecho en 8 países en esta universidad, junto con otras 8 universidades, hemos detectado que países como Italia, Francia y España, donde el proceso de secularización es muy fuerte, 1.8 de cada 10 jóvenes que se consideran católicos, en el caso de España, van a misa todos los días. 1.5 en el caso de Italia van a misa todos los días. Esto yo creo que sería impensable en los años 60 en la España católica, por ejemplo, ¿no? Oficialmente católica. En ese sentido, don Norberto,
para llegar a, ¿no? a la parte final de esta entrevista, cuando pensamos en aquel papable, ¿qué puntos debería de reunir teniendo en cuenta lo que estamos comentando? Porque hay a veces que los medios de comunicación se convierten en intermediarios, evidentemente, de la opinión pública, construyen una opinión pública aparte de lo que estamos comentando. Esto generalmente no se escucha. ¿Cuál es la verdadera sociedad católica que está esperando ese sucesor de San Pedro? Yo, como profesor de opinión pública, suelo hacer una distinción muy banal, muy utilizada a veces por los políticos cuando los medios les están en contra, ¿no? Dice que hay que distinguir la opinión pública de la opinión publicada, ¿no? Bien, bromas aparte, sin duda el Papa que vendrá tendrá que tener en cuenta esas necesidades de la Iglesia de las que hablaba antes. Una es la necesidad de dirigirse a una Iglesia universal, ¿no? Una Iglesia con los problemas de Alemania o los problemas de Europa o los problemas de España o los problemas de Italia, una Iglesia universal, donde los problemas son muy distintos en todas las... Una atención especialmente a los jóvenes, precisamente, ¿no? Porque decíamos que en esos países de tradición cristiana muchos jóvenes están volviendo a la fe o descubriendo la fe. Pero es que en Asia y en África el número de niños, la edad media es joven, o sea, la edad media es joven. Por tanto, una prioridad es precisamente la formación de los jóvenes. Dos, precisamente por esas tendencias tan distintas, es un Papa que aúna, que no quiere decir que unifica, quiere decir que tiene en cuenta la unidad de la Iglesia, que precisamente es lo que explica que la Iglesia, no obstante 2000 años de historia, tantos conflictos, etc., la Iglesia sigue siendo una. Entonces, y forma parte del carisma y del munus, del encargo del Papa por querer de Jesucristo, es el fundador de la Iglesia, que el Papa sea el garante de la unidad de la Iglesia, ¿no? Por tanto, es sin duda subrayar la unidad de la Iglesia, la unidad en la diversidad de ritos, de sensibilidades, pero no podemos romper lo que es esencial, que es precisamente la fidelidad a ese depósito de la fe que Jesús ha dado a San Pedro con las llaves, precisamente para custodiarlo. Esto es. Pues haciendo una reflexión, podría así entenderse lo complejo que es elegir un papa, porque ya es un líder de una sociedad muy heterogénea, políglota, por así decirlo, con distintos contextos dentro de sus países, que nos lleva a entender todo lo que concierne a, como comentabas, don Noberto, cuando un papa fallece y en la elección el mundo se para y lo contempla atónito. Demuestra esa trascendencia que tiene a día de hoy el Papa en el mundo. Sin duda es un fenómeno que llama poderosísimamente la atención. Recuerdo que una periodista de religión no cristiana, concretamente hebrea, viendo el espectáculo trabajando para un medio de comunicación comercial, viendo el espectáculo durante la elección de Juan Pablo, después de la muerte de Juan Pablo II y la elección de Papa Ratzinger, dice: me voy porque si sigo aquí me convierto en católica, ¿no? Sin duda la Iglesia es un misterio. Es un misterio porque no hay una institución humana que, hecha por hombres, haya sobrevivido a culturas tan diversas, que se haya encarnado en culturas tan diversas a lo largo de 2000 años. A este respecto, me gusta recordar lo que decía Chesterton,
que como saben es un escritor inglés que se convirtió al catolicismo, una persona con un gran sentido del humor, y dice que cuando estaba pensando en convertirse a la fe católica, decidió entrar en una iglesia y escuchó el sermón del párroco. Salió diciendo, ciertamente esto es de Dios, porque si no, no se entiende. Es la paradoja, era un genio de la paradoja, ¿no? Evidentemente el sermón le debió aburrir soberanamente, pero si la Iglesia ha resistido 2000 años, no obstante, sacerdotes que son capaces o incapaces de predicar una homilía que llegue a una persona con un mínimo de inteligencia, quiere decir que aquí hay algo que no cuadra. O como le decían a Napoleón los cardenales, ¿no? Cuando Napoleón entró en Roma y se hizo coronar por el Papa como emperador, los cardenales decían, es inútil, excelencia, no hemos conseguido los cardenales destruir la Iglesia durante 1800 años, usted no va a conseguirlo tampoco. Muchísimas gracias, don Norberto González, por contarnos esas anécdotas y porque al final es la historia de una vida que dura más de, o sea, ya llevamos más de 2000 años. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Paula, y gracias a tus lectores.